Habíamos anticipado que había expresado una periodista del New York Post que no salieran de Islamabad porque algo importante podría ocurrir en los próximos días. Y nuevamente dijo además el presidente estadounidense que podrían reanudar esas conversaciones y que eventualmente podría haber un acuerdo con Irán. Queremos profundizar sobre este tema junto a Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales, experto en Medio Oriente, que ya nos acompaña. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Un placer estar contigo. Jorge, la verdad es que desde que comenzó el conflicto a fines de febrero, en varias oportunidades Donald Trump ha dicho que están cerca de un acuerdo, que la guerra está a punto de terminar, pero ya a estas alturas parece el cuento de Pedrito y el lobo. Pero tomando en consideración el avance del conflicto, los intentos que hay por reanudar los diálogos, ¿cómo hay que tomarse, crees tú, esas palabras del presidente estadounidense? Hay que tomarlas simplemente con mucha cautela, no solamente porque aunque muchos actores están esperando algún tipo de acuerdo concreto o que se especifique cuáles van a ser los puntos que se están negociando, en términos de que Irán y desde la Cancillería de Pakistán ya habían adelantado al menos 10 puntos que dejaba entrever bastante una posición bastante favorable hacia Irán. Es importante comprender de que los acuerdos que se llevaron a cabo en la administración de Obama casi llevaron 2 años de difícil y bastante lentas negociaciones, en tanto de que las garantías, sobre todo que exigía Irán, eran difíciles de cumplir, y en este caso son aún mayores, dado que sin lugar a dudas no solamente Irán va a necesitar de alguna u otra forma garantías para su propia reconstrucción, y eso significa que el estrecho de Hormuz va a ser clave en ese aspecto, pero también va a necesitar garantías en torno a que no solamente Estados Unidos cumpla con la tregua, sino también con su aliado, que es Israel, sobre todo dado de que al parecer es Israel el que tiene mayor dificultad para proseguir con los acuerdos de paz, sobre todo dado de que tenemos posiciones contraopuestas en términos de que si Líbano es o no parte de estos acuerdos de paz. Claro, hay distintas posturas contrapuestas, no solo en lo que tiene que ver con el Líbano, también con las exigencias que se habrían hecho en relación al programa de enriquecimiento de uranio. Ha trascendido en la prensa que Estados Unidos estaba pidiendo una moratoria de 20 años, que Irán no estaba de acuerdo, que habían dicho que ese plazo debiera ser de 5 años, pero lo que hemos visto hasta el momento en estas conversaciones es que ambas partes se están acusando de poner sobre la mesa demandas que la contraparte no está dispuesta a aceptar. Ya sabemos que hay ciertas piedras de tope, pero bajo ese escenario, ¿por dónde crees que todo esto se podría destrabar? ¿Por dónde efectivamente podría haber un acercamiento entre Estados Unidos e Irán que lleven efectivamente a pensar que este conflicto podría llegar a su fin? Bueno, sin lugar a dudas, el punto a destrabar es el estrecho de Hormuz. Y aquí es interesante comprender de que el que está ganando con una guerra no solamente de desgaste, sino también con una guerra que lógicamente presenta costos mayores, es Irán. Irán ha logrado mantener no solamente su composición interna, no hemos visto particularmente un quiebre que ha generado un cambio de régimen o incluso una rendición de la República Islámica, tampoco ha lógicamente perdido o ha generado lógicamente algún tipo de traspaso de las casi 900 libras de uranio enriquecido, y por lo tanto con el alargue lógicamente
parte de las disputas diplomáticas el que sigue manteniendo un control sobre el estrecho y generando, lógicamente, no solamente un daño económico a los países del Golfo, aliados a Estados Unidos, sino también a la economía global, sigue siendo Irán. Y es ahí, ese punto, sin lugar a dudas, en el cual Donald Trump ha querido y ha tratado de destrabar, pero Irán, lógicamente, sabe de que no va a ser el programa nuclear ni tampoco el misilístico el que lógicamente está sobre la mesa con mayor urgencia, sino el estrecho de Hormuz, en donde al parecer desde fuentes no oficiales pero cercanos a la diplomacia norteamericana generaría algún tipo de control indirecto entre Irán y Estados Unidos de forma bilateral. Uh-huh. ¿Cuánto crees, Jorge, que esto podría seguir ampliándose en la región? Porque, claro, la principal quizás herramienta con la que cuenta ahora Irán es el estrecho de Hormuz. Pero también están los proxies de Irán, no solo Hezbollah, los hutíes de Yemen, que también leía que podrían ahí tomar algún tipo de acción en el estrecho de Bab el-Mandeb, y eso significaría ahí consecuencias aún mayores para la economía global, donde ya todas las advertencias han dicho que si esto se prolonga más allá de agosto, el mundo podría incluso enfrentar el riesgo de recesión. ¿Cómo ves también el papel de los grupos aliados de Irán en el futuro de este conflicto? Sí, lo que se genera y lo que se está viendo hoy en día, que en realidad todo el Golfo enfrenta un dilema securitario. Eso significa por dos partes. Primero, porque los países del Golfo han visto en reiteradas ocasiones que Estados Unidos no está cumpliendo el papel de securitario que había prometido. Los países del Golfo habían externalizado su aparato de seguridad, generando algún tipo de inversión, no solamente con las bases norteamericanas, sino con una inversión en términos de protección en el sistema internacional. Pero Estados Unidos, al parecer, no solamente no quiere, sino tampoco no pudo defenderlo de forma efectiva, incluso en diferentes aspectos. Cuando, por ejemplo, Qatar pidió ayuda, que en términos de que cuando se había enfrentado a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, por otro lado Qatar también pidió ayuda cuando Israel atacó a Qatar, y lógicamente toda la región pidió ayuda cuando Irán atacó lógicamente a todos los países del Golfo, con excepción de Yemen y Omán, como bien se mencionan. Por lo tanto, toda la región está en un dilema securitario en términos no solamente de los proxy, sino también de Irán mismo, en términos de que van a tener que reaccionar de diferentes formas, y por otra parte de que la estabilidad económica que había generado este modelo de economía de los países del Golfo, al parecer se está acabando, no solamente en términos de recomponer sectores claves de la infraestructura, no solamente gas natural, petróleo, lo que tiene que ver con el espacio marítimo, sino también con las aerolíneas, las empresas aseguradoras, las empresas extranjeras que se habían instalado en los diferentes países, y los grandes proyectos. Y ahí es en donde los hutíes juegan un rol clave en términos de producir no solamente un daño, sino también generar una inseguridad mucho mayor y a mayor plazo, no solamente para las economías globales y solamente para algunas claves para Estados Unidos, como son Europa en general y India en específico, sino también a lo que tiene que ver con Latinoamérica y particularmente en Chile, como lo hemos visto en estas semanas. Por lo tanto, no debería ampliarse esto, dado de que el mayor interesado de que esta guerra, bueno, desde el inicio lo planteó así, fuese corta y precisa, es Estados Unidos, y no verse arrastrado por Irán a una guerra que lo favorece en términos de
tiempo y también de costos políticos, domésticos y extranjeros. Sin duda. Tú mencionabas también, Jorge, el otro frente que es, por otro lado, el Líbano, que había sido ahí uno de los temas conflictivos cuando se había anunciado este alto al fuego de 2 semanas. Se decía, bueno, pero el Líbano no está incluido. Para Irán sabemos que eso es importante y ahora se están desarrollando conversaciones directas entre Israel y el Líbano. ¿Cómo ves, cómo proyectas el futuro de esas conversaciones? Primero, es importante comprender cuál es la realidad que se está viviendo al sur del río Litani o la parte que Israel ha tomado control directo. Aproximadamente estamos hablando de unas 40.000 viviendas completamente destruidas y unas 230.000 viviendas o hogares dañados, algunos con pérdidas completas, otros sin poder retornar. Estamos hablando de aproximadamente más de 2.000 fallecidos y entre 600.000 a 1.000.000 de personas desplazadas. Por lo tanto, el costo no solamente económico, sino también humano de que está sufriendo Líbano, un país que ya tenía una crisis económica y que para muchos es cuasi un Estado fallido, dado que no proporciona a su propia población los servicios básicos, genera una presión no solamente interna sobre Hezbollah, dado que una buena parte de la población, aunque los apoya en términos políticos, está exigiendo un cese al fuego inmediato. También hay que comprender de que desde Israel se han comprometido, y Estados Unidos así lo ha apoyado, en la destrucción completa de el Hezbollah como partido político y su brazo armado. Y de ahí es que se estarían negociando al menos 3 puntos. Uno es que toda la zona al sur del río Litani pase bajo control indirecto a Israel, por lo tanto sería un desplazamiento de la soberanía real, lo cual no solamente está por fuera del derecho internacional, sino le generaría una carga al Líbano de forma perpetua. Por otra parte, toda la infraestructura, ya sea civil o no, tendría que lógicamente ser completamente desplazada, lo cual sería una completa desplazamiento del derecho internacional humanitario, pero también una crisis humanitaria hacia el Líbano que no tiene cómo responder a este conflicto. Y por otra parte, de que lo que se le está exigiendo al Líbano, cosa que no lo puede hacer el Estado libanés bajo ningún punto de vista porque no tiene la capacidad de hacerlo, es que entregue una plena libertad para objetivos militares en todo su territorio y que logre desarmar a Hezbollah en términos concretos. Si el Líbano no recibe ayuda internacional real para reconformar su ejército, pero también para lo que tiene que ver con un país que está destruido en términos económicos, muy probablemente el Líbano no va a poder lograr completar estas negociaciones y este conflicto se podría extender, como lo hemos visto en las imágenes de los medios de comunicación, más allá de lo que pasó en las antiguas o las pasadas horas con Damasco, y se podría extender esto hacia el norte, desplazando y creando una marea de desplazados, pero también de ayuda humanitaria que podría impactar en Siria y también en Turquía. Claro, las distintas consecuencias ahí que todavía no terminamos de calcular. Jorge, por último, me gustaría también preguntarte por el rol que juega Pakistán en el acercamiento entre Estados Unidos e Irán. En las declaraciones que daba Donald Trump, valoraba mucho ahí el rol que estaba jugando ese país. ¿Por qué es importante y de qué manera podría posibilitar un acuerdo entre ambas partes cuando también, no olvidemos que Pakistán tiene ahí su propio frente con Afganistán, que se había iniciado justo antes de los ataques de Estados Unidos a Israel sobre Irán?
Sí, de la misma forma que los países del Golfo han tenido que lidiar con esta inestabilidad económica, también lo han tenido que hacer los diferentes potencias medias o actores regionales relevantes, llámesele Pakistán, Turquía o Egipto, en donde no solo han tenido que ver sus planes económicos y su estabilidad económica bastante golpeada, sino han tenido que lidiar con una inflación que despunta y que hace de que su moneda pierda valor constantemente. Por lo tanto, no solamente tenemos un frente en el Golfo, sino también en la región completa. Hay que recordar de que la mayoría de las exigencias de las primaveras árabes provenían de una estabilidad económica y de una enorme inflación y una pérdida de poder adquisitivo que golpeaba lógicamente a los sectores lógicamente que necesitaban una ayuda en su canasta básica. De ahí que tanto Turquía, Egipto y otros actores han proporcionado lógicamente una ayuda no solamente diplomática, sino han presionado para que Pakistán sea el actor clave de estas negociaciones, no solamente en términos de restablecer lógicamente algún tipo de estabilidad mínima para salvaguardar sus propias economías, sino porque de alguna u otra forma el gran problema es que Estados Unidos en la región se deja de ver desde la guerra de los 12 días en adelante como un garante confiable en la seguridad, dado que Estados Unidos no solamente no parece tener un plan coherente, sino al parecer tampoco tiene la capacidad de poder presionar a Israel para que se firmen y se acepten los puntos que lógicamente se van a tener que firmar en algún momento. Sí, vamos a ver si es que finalmente sale humo blanco de esas conversaciones, cuándo y dónde se podrían reanudar. Muchas gracias, Jorge, como siempre, por conversar con nosotros. Que tengas una buena jornada, que estés muy bien. Muchas gracias. Chao, nos vemos.